nos comenten por qué ahora, por qué salir ahora a la opinión pública. Sabemos que han estado en varios medios desde el año pasado hablando sobre la situación de la empresa y pues ahora quisiéramos escucharles por qué la empresa, después de mucho tiempo de silencio, sobre todo nosotros tuvimos la única entrevista con el anterior gerente, que era el señor Almeida, y después varios medios buscaron al gerente de esa época, que era el señor Almeida, y no daba su opinión después de la publicación, ¿no? Entonces a nosotros sí nos llama la atención porque ahora la empresa ha salido y en este contexto, ¿por qué ahora la empresa está saliendo a los medios, básicamente? Por ahí arranquemos y lo vamos viendo en los puntos más específicos. Gracias, Susana. Bueno, primero que nada, buenos días, Susana, buenos días, Diego, si me permiten tratarles por su nombre. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, esta entrevista en realidad se provoca producto de una nota, de una crónica que publicó Plan B, de la cual le presté atención y vi y noté que había algunas imprecisiones que me parecía importante señalar, precisar. De todas maneras, digamos, en términos generales, mi tarea como gerente general y mi función, creo yo, es la de poder sacar adelante la compañía, la de poder seguir con la producción, con la exportación, mantener el trabajo de la gente. Yo me he concentrado en eso. No es que no hemos salido a medios, sí hemos salido a medios. El doctor y yo en algunas épocas hemos estado permanente en medios, de pronto no con ustedes, ciertamente, pero sí hemos estado en medios y como digo yo, lo que me he concentrado básicamente es en hacer que la compañía funcione, que se cumpla la ley, que es lo que finalmente estamos haciendo hoy. Yo puedo asegurar que es una compañía que cumple con la ley. Evidentemente estamos enfrentando varios procesos legales en los cuales digamos, la estrategia de defensa se ha planteado, pero en términos generales nosotros estamos concentrados en producir más trabajo, en generar las exportaciones, que son una buena fuente de ingreso para el país. Y básicamente las entrevistas que hemos dado han sido por diferentes razones, de pronto no con ustedes. ¿Y por qué no con nosotros? En realidad no hemos tenido oportunidad. Yo no sé si usted se acuerda, pero la única invitación que yo he tenido de usted es hace algunos meses, puede ser unos 8 meses, usted me comentó que iba a haber un panel. Yo no podía participar, yo me excusé, usted recibió la excusa, pero de ahí no hemos vuelto a conversar, ¿no? O sea, digamos, usted no me ha vuelto a invitar, con Diego no he tenido la oportunidad nunca de conversar tampoco, entonces no es que no hemos querido, no hemos tenido la invitación, y como le digo, para nosotros es importante estar concentrados en el trabajo de la compañía, en poder, digamos, sacar adelante el trabajo de 350 personas que trabajan con nosotros en este momento. Bueno, yo quiero insistir en esto de la apertura, porque nosotros de hecho ustedes se pronuncian diciendo que están las puertas abiertas de la empresa para cualquier entrevista, para cualquier alocución al respecto. Es correcto, por eso es que estamos aquí. Ajá, claro. Insisto en la pregunta porque yo he tenido varios intentos de llamadas tanto a usted, abogado, como al doctor Byron Flores, que también es gerente de la empresa y que antes era viceministro de Agricultura precisamente, y he tenido negativas. Y han sido insistentes, incluso he visitado las oficinas de la empresa en el kilómetro 37 y tampoco he podido ser recibido por nadie. Entonces son insistentes estos bloqueos, incluso bloqueos en la puerta de entrada de los campamentos y demás obstáculos que ha habido para con nuestra cobertura específicamente. Sin embargo, claro, hay otros medios que sí han abierto las puertas a sus declaraciones. Entonces no sé si es que por ahí hay alguna diferenciación, algún trato diferente con nosotros. No sé si me permites, Diego, primero un gusto, Susana, un gusto. Pero primero creo que es a veces tendencioso salir a los medios cuando hay procesos judiciales y lastimosamente en el Ecuador sí se le da mucha importancia al tema de medios y por eso nosotros hemos tenido que defendernos. Ahora, a efectos estratégicos, también nosotros tenemos que saber cuándo salimos y cuándo no salimos. Eso no quiere decir que lo que nosotros digamos sea falso, ¿no es cierto? Y por lo tanto nosotros, y yo sobre todo a la cabeza de esta defensa, le he dicho a Adrián, bueno, vamos saliendo dependiendo las circunstancias, porque a mí me gusta defenderme en tribunales, y eso debería ser, ¿no es cierto?, una constante dentro del país. Lastimosamente los medios del Twitter te juzgan, es por eso que nosotros hemos tomado también estrategias
comunicacionales de defensa, porque esto no debía hacerse un tema mediático. Lastimosamente el tema mediático está guiando el ámbito penal, está llevando también o guiando el ámbito constitucional. Es por eso, ¿sí? Sin embargo, hoy en día que estamos con un ámbito comunicacional también de defensa, porque no hemos querido nosotros iniciar esto, como digo, deberíamos únicamente estar en juzgados, en tribunales, defendiéndonos. Lastimosamente nos ha tocado salir, pero hoy en día están cordialmente invitados para cualquier cosa. Solamente para aclarar esa respuesta, si bien el caso es un caso que está en los tribunales ahora, demoró mucho para estar en los tribunales y solamente el hecho de que esté en los medios hizo posible que sea visible para la sociedad. Además, es un caso considerado el peor caso de violación de derechos humanos en la historia de este país. Para Derechos humanos, no lo hemos dicho nosotros. Lo han dicho las es un organizaciones tema de criterio. internacionales, lo ha dicho las Naciones Unidas. De hecho, a lo que quiero llegar es a que ustedes, digamos, ahora reconocen que hay una estrategia comunicacional para contrarrestar esto. ¿Acaso esta estrategia tiene que ver, por ejemplo, con la creación de una cuenta de Twitter de la empresa? A ver, ese tema comunicacional debería responder el ámbito comunicacional. Pero lo que sí le digo, Diego, perdón, es que es importante que se maneje en tribunales, que no haya influencias. Al respecto de que se ha manejado este criterio de que es una violación a los derechos humanos sistemáticamente, primero hay un principio de inocencia que se tiene que respetar. A veces se olvida eso, a veces se olvida de lo legal y solo vamos al espectáculo. Y eso no puede ser, ¿sí? Estamos este rato en un proceso penal que todavía no se ha declarado la culpabilidad de nadie y no se puede decir que hay trata, no se puede decir que hay esclavitud, más aún cuando hay una sentencia de la Corte Provincial que establece que no hay, ¿sí?, violación a la libertad del artículo 66 de la Constitución. Por lo tanto, no se puede hablar y decir que se ha dicho. Si los medios dicen, si hay alguna organización que diga, bueno, eso es una opinión, pero todavía no hay una decisión judicial que en este momento se encuentre ejecutoriada y en el país, como digo, no hay. Ahora, que no se haya dado, y me parece preocupante que la seguridad jurídica esté en la mano de los medios. Entonces, si supuestamente se visibiliza como se ha visibilizado, porque además también el señor Carrión, cuando fue a rendir la versión, dijo que el contexto de Visión 360 fue a veces hasta interpretaciones de muchas personas y no era la realidad del momento como se transmitió, y que eso sí empuje para bien o para mal a la justicia. A mí me parece que se está vulnerando un estado de derecho, un estado constitucional, y no debería darse ese tipo de cosas. Una precisión, para ustedes el que los medios hayan sacado historias y reportajes alrededor de Furukawa, ¿ustedes lo consideran como un espectáculo? ¿Una espectacularización de los hechos sucedidos dentro de la hacienda? O sea, digamos, yo creo que deberíamos, la labor de los periodistas está ahí, es loable, es necesaria, es importante que ustedes hagan investigación, es importante que ustedes digan lo que han recopilado de sus investigaciones, pero también es importante que contrasten, también es importante que verifiquen, también es importante que se haga, que se tenga estos contrapesos entre, digamos, una verdad y otra verdad. Ahora que hemos tenido relaciones con gente que se relaciona con la comunicación, dicen que no hay una sola verdad, ¿no es cierto? Entonces tú tienes una verdad por un lado, otra verdad por otro lado. Entonces hacer afirmaciones, digamos, radicales respecto de cierto punto, sin escuchar de alguna manera los argumentos, sin revisar la documentación, puede llegar a ser un error. No digo que ustedes hagan eso, pero a mí me parece que eso es lo más importante y por supuesto siempre la función de los periodistas, de los periodistas de investigación, de opinión, son por supuesto importantes. Y a propósito de eso es que nosotros pedimos la réplica, porque por ejemplo en el documento ustedes dicen en uno de los párrafos para que se informen sobre el cumplimiento de las medidas de... El encabezado del documento del que estamos hablando dice: la reparación integral de los trabajadores de Furukawa víctimas de esclavitud moderna. Ahí viene la precisión que estamos haciendo, todavía no existe una sentencia. La Corte Provincial de Santo Domingo no ratificó que hay esclavitud, hubo un voto de mayoría que no ratificó que hay esclavitud, dijo que hay una vulneración de derechos, pero no ratificó la sentencia, de hecho la revocó parcialmente.
y dice, víctima de esclavitud moderna no arranca. Entonces nosotros decíamos, esta información es incorrecta. ¿Por qué? Porque en primer lugar la Corte Provincial de Santo Domingo no ratificó que haya existido esclavitud, y en segundo lugar porque la tasación de la reparación integral está en proceso desde hace meses. Yo creo que este es uno de los puntos más importantes. O sea, no es que no ha arrancado, ya ha arrancado, está en movimiento, se está dando. Y por último, si es que, digamos, bueno, aquí en la nota se le endilgaba la responsabilidad de alguna manera al Ministerio de Agricultura, ¿no es cierto? No estaba hablando de la empresa, sino del Ministerio de Agricultura. Pero el Ministerio de Agricultura no depende de él, digamos. O sea, no estoy aquí para defender al Ministerio, pero digamos, para hablar de la objetividad en la situación en la que estamos, no depende del Ministerio. El Ministerio no es el que tiene que hacer la tasación. Al Ministerio no se le ha ordenado que haga la expropiación. El juez no ordenó expropiación. O sea, digamos, algunas de las cosas que se afirman en este documento, por ejemplo, dice la Corte Provincial de Santo Domingo ratificó la sentencia, no ratificó, la revocó parcialmente. Punto por punto. Sí. Digamos, son ideas sueltas, si quiere, claro, usted guía quisiera precisar un tema. No es que cosa por cosa que vale la pena. Quisiera precisar un tema nada más, que muchas de las veces la falta de entendimiento de términos jurídicos o términos legales, como lo que es la esclavitud, la servidumbre de gleba, conllevan a decir que cualquier cosa que parezca para algunas personas que no está en tal o cual situación, ya se juzgue, y eso está mal, y eso no puede juzgar nadie. Y repito, hay un principio de inocencia que obviamente guía y que es una obligatoriedad para todos. Entonces, eso sí quería precisar, que se ha descontextualizado realmente lo que jurídica y normativamente es la esclavitud, lo que es la servidumbre de gleba, lo que dice la misma sentencia que también está citada, me parece que por ustedes, de Hacienda Verde versus Brasil, que es claro lo que te dice en el numeral 279 y 280, en los párrafos, perdón, 279 y 280, qué es esclavitud, qué es servidumbre de gleba. Entonces yo creo que si estamos en un proceso judicial, y yo me he visto abocado a eso, ¿no es cierto?, es a determinar qué son, y nos veremos obviamente en las cortes o en los tribunales de justicia justamente discutiendo esto, ¿no? ¿Cuál es la terminología, pero además cuáles son los elementos? Y creo que eso sí es importante, porque sí se ha desvirtuado, a mi modo de ver, ¿no es cierto?, lo que es esclavitud, lo que es servidumbre de gleba, y se ha descontextualizado eso, y por eso obviamente sí, no había justamente se quisiera que nos expliquen. Ustedes han mencionado que no hay una sentencia infirme que los relacione con esclavitud moderna. Esa es la posición de la empresa, ¿verdad? Jurídicamente, ¿cómo ustedes sostienen eso? Porque hay una sentencia de la Corte Provincial. En la Corte Provincial, sí, hubieron 2 votos de mayoría y un voto salvado. El voto salvado efectivamente dice hay una violación a la libertad, pero en voto de mayoría, sí, 2 jueces dicen no se ha vulnerado en la parte resolutiva, y ustedes pueden ver, no se ha vulnerado el artículo 66 sobre derecho de libertad. La esclavitud que protege, ¿qué bien jurídico protege? ¿Puede indicarme exactamente el artículo de la segunda... La resolución. La resolución, sí. Digamos, para que ustedes lo entiendan mejor, tengo la última parte, sí, de la sentencia. Sí, la tienen. Para que ustedes lo entiendan mejor. La sentencia de primera instancia, en la parte resolutiva de la sentencia, hace una enumeración de los derechos que para el juez Vera se ha vulnerado, ¿no es cierto? Entre esos está la prohibición de la esclavitud y algunos otros, ¿no es cierto? Esa sentencia, la parte resolutiva de la sentencia finalmente se reformó. La Corte Provincial de Santo Domingo, en la parte resolutiva, es decir, la parte importante donde dispone, donde resuelve, donde da la conclusión, ya no dice que hay esclavitud. Y en los considerandos, en la parte considerativa del documento, habla de que no se puede generalizar, que la empresa ha vulnerado derechos, sino está hablando de un evento específico. Eso es lo que dice la sentencia. Entonces, por eso es que revocan la sentencia, parcialmente, pero revocan. Finalmente dicen que hay una... Pero específicamente en la parte resolutiva, donde dicen administrando justicia. Sí, aquí lo tengo. ¿No es cierto? No dice que se establece, no el voto salvado, ¿no? Sino el voto de mayoría. Sí, lo tengo en el claro. cual establece que no se ha vulnerado el artículo 66, los derechos de libertad. ¿Sí? Entonces eso es importante, porque si hablamos de esclavitud
o de servidumbre de greva, evidentemente ese es el derecho pilar que guía justamente a saber si hay Yo o no. quisiera a la parte exacta de la parte resolutiva a la que ustedes se fundamentan, porque estoy leyendo acá y Mire, se Susana, niegan luego- algunas cosas. correcto, ¿no es cierto? luego, los digamos, pedidos de finalmente apelación. el pedido, digamos, de generalizar eso se concreta en una petición de los accionantes en decir que, digamos, la vulneración es de manera generalizada y que esta vulneración, digamos, afecta a los 123 primeros accionantes, pero también a cualquier otra persona que digamos, hasta el momento de emisión de la sentencia se desconoce. Y en la aclaración, la sala competente dice: en cuanto a la referencia constante en el último párrafo del quinto considerando de la sentencia, que señala que no es procedente aceptar el pedido para que se extienda la vulneración de derechos hacia otras personas, es criterio de este tribunal que no se puede generalizar la vulneración de derechos de los accionantes a otras personas que pudieron haber estado en la misma situación, ya que es necesario verificar la situación en que estos vivieron en su época, por lo que es primordial su comparecencia para establecer con los medios probatorios necesarios y a través del debido proceso las condiciones y situaciones individuales de cada Esa es la uno. aclaración, ¿no es cierto? Esta es la parte, esta es Ampliación y aclaración de la aclaración y la ampliación de la Ok. sentencia. Es Sí, correcto. yo pensaba que ustedes se referían a la También en la a sentencia, yo le digo en la parte Porque lo que resolutiva él está. niega es que el pedido de los accionantes a que otros Por eso le personas digo más que que estuvieron en las haciendas en otras En épocas la parte y que resolutiva se encuentra. y En la que parte no resolutiva se ¿Podemos fueron ver esa parte parte del resolutiva? proceso. Tienes acá Esta es la parte de la ¿Tienes la sentencia. Sí, esta es O la sea, lo que sentencia. niega es que el peticionante dice que, bueno, que usted, el tribunal Sí, eso ha es la declarado aclaración algunos y la derechos, ampliación, ¿no es cierto? Que dice, le voy a explicar jurídicamente. A ver, la aclaración es cuando hay puntos oscuros, la ampliación cuando no se ha topado puntos que se han debatido dentro del proceso. ¿Ok? Se pidió esa ampliación porque se decía que había vulneración en general, pero no del derecho a la libertad. Eso es lo que yo digo. En la parte resolutiva de la sentencia, sí, que este momento no traigo, pero ustedes pueden revisarla. Sí, yo la Es tengo. un tema público, ¿no es cierto? De la Corte Provincial establecen específicamente los derechos vulnerados. Y entre esos derechos vulnerados no se encuentra, ¿sí?, la vulneración al derecho a la libertad. En cualquier acción constitucional te pueden decir se ha vulnerado el derecho de identidad, el derecho de... ¿En lo la que sea. aclaratoria o en la No, sentencia? en la, En la sentencia, sentencia. en la En la resolución, sentencia. en la parte resolutiva está cuáles son los derechos vulnerados. Como digo, en el voto salvado sí se encuentra, pero el voto de mayoría, que es el que realmente tiene efectos jurídicos, sí, de los dos jueces, no establecen que hay la vulneración al derecho a la libertad, ¿sí?, que es el pilar, como digo, de este tipo de cosas. ¿Cómo interpretan ustedes el hecho de que la Corte Constitucional haya seleccionado específicamente esta acción de protección por dos motivos específicos, la omisión del Estado o las omisiones del Estado, y precisamente Para determinar la posibilidad de la servidumbre de la libertad? A ver, me parece correcto, sí, porque es un caso que, como digo, mediáticamente se ha manejado y que obviamente llama la atención, y esa es la labor de la Corte. La labor de la Corte es seleccionar para ver si efectivamente hay los elementos de esclavitud, de servidumbre de greva, y si la Corte se pronunciaría, obviamente nosotros acudiríamos a instancias internacionales, pero va a dejar más o menos establecidos o esclarecidos también los puntos, ¿no es cierto?, de lo que es esclavitud y servidumbre de greva, que va a servir mucho, sobre todo para las florícolas, para también las bananeras, para las camaroneras, etcétera, azucareras, y es un precedente importante para el país. Es por eso que selecciona, pero es por la naturaleza. Eso no quiere decir que hay esclavitud o que hay servidumbre de greva. Se tendrá que pronunciar la Corte. Y nosotros, si diría que habría, sí, porque también hay una segunda acción de protección que se está manejando en este momento, nosotros diríamos a Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su ampliación de versión, el ex gerente Marcelo Almeida hizo alusión a un mecanismo que él asegura que se lo impuso desde Japón. Y él dice que el señor Nagao, que acabó de fallecer hace pocos días, había sido quien trajo eso, y que él, el señor Almeida, únicamente se limitó a suscribir los convenios, los acuerdos o los documentos que establecían ese mecanismo de trabajo, que era el trabajo mediante arrendamiento. ¿Esa es la tesis que está defendiendo la empresa, o una de las tesis? Me pronuncio Sí, yo, que es el porque es un proceso tema penal. judicial. No, más bien, a ver, primero
doctor Almeida es abogado y él conocía que obviamente es legal realizar estos tipos de arrendamientos de predio rústico. Está en el artículo 97 de la ley de tierras rurales y se basa obviamente en el ámbito del arrendamiento general del Código Civil. Entonces, más allá que él diga este momento, me dijo Juanita, María o Pepito, al final del día él sabía como abogado que no era ilegal y él está defendiendo, pese a que nosotros no defendemos, porque él tiene una defensa totalmente distinta a la nuestra, ¿sí? Él no está diciendo que esos contratos son ilegales, él está diciendo que se tomaba de cierta manera las decisiones, pero nunca ha dicho es ilegal, hay una simulación, ¿no? Entonces, eso para que quede claro. Pero una de las cosas que ustedes sí defienden es, digamos, ustedes están argumentando, entre algunas otras razones, que hay invasiones de sus tierras, de las tierras de la empresa, ¿verdad? Es correcto. Esa es la ¿Cómo situación actual. explican esto? ¿Cómo desarrollan esta idea de que hay invasores? Bueno, es una realidad. Hay invasores. Sí, la empresa tiene cerca de 2.300 hectáreas de terreno, de las cuales 1.800 son productivas. Y actualmente, digamos, ustedes deben conocerlo, y digamos las organizaciones, el colectivo lo ha dicho muy claramente, en el kilómetro 42 hay un grupo que se autodenomina en Resistencia, están allí, ellos están allí sin la autorización de la compañía, ya las medidas cautelares de prohibición de desalojo se extinguieron en la emisión de la sentencia, esa es una de las partes de la aclaración, eso lo dice muy específicamente la ampliación. Sin embargo, ellos están ahí, y no solamente que están allí desde hace 2 años, desde hace más de 2 años, y no solamente que permanecen allí, sino que están explotando el abacá sin autorización. Esto en el kilómetro 42. Esto además ha producido que otros grupos, ya de personas, digamos, de trabajadores propiamente de la compañía, personas ajenas, e inclusive tenemos reportes de gente armada, tomó control de las haciendas del kilómetro 30 y de las haciendas del kilómetro 33. ¿Gente armada? Gente armada. Ese es el reporte que yo tengo y esa es la denuncia que hemos hecho en la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado está, digamos, investigando al respecto. No ha habido mayor avance, pero la denuncia está. Efectivamente, nosotros hemos dicho muy claramente en el kilómetro 42, en el kilómetro 30 y en el kilómetro 33 no tenemos control sobre esas haciendas y eso suman más de 600 hectáreas. Más de 600 hectáreas de las 1800 que tenemos productivas. 2 puntualizaciones ahí. Cuando hay una medida de hecho y no de derecho, evidentemente se tiene que decir que hay una invasión, no hay una acción posesoria, no hay una prescripción adquisitiva de dominio, no había medidas de protección al respecto del tema de las haciendas. Entonces, obviamente esa es una medida de hecho y eso se llama invasión. Claro. Y eso además es delito, ¿sí? Entonces, se tiene que entender, porque como digo, estamos en un Estado de Derecho. Lastimosamente, las reglas son las que nos regulan. Y por otro lado, al respecto de la denuncia, sí, ha habido presión mediática, y por eso yo digo, y comencé de ese punto, que yo quise ingresar el acto urgente en Fiscalía. Se demoraron 3 horas en Santo Domingo para recibirme el acto urgente, cuando eso se tiene que hacer de acuerdo al artículo 66, numeral 23 de la Constitución, derecho de petición. Bueno, se han demorado 3 años en atender este caso. Sí, pero imagínese lo que es decirte no puedes ingresar. Una cosa es que haya lentitud en la justicia, o una cosa es que haya lentitud en la fiscalía, otra cosa es prohibirte, ¿no es cierto? Y una vez que les dije voy a traer un notario público, si no me dejan ingresar, entonces ahí sí me dejan ingresar el acto urgente. O sea, vea cómo es el tema, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la igualdad, si vamos por los derechos humanos, es para los dos bandos, ¿sí? La igualdad formal y material. Las personas que están en el kilómetro 42 declaradas en resistencia están amparadas en una medida de protección precisamente. No, porque la medida de protección es distinta. Más allá de las medidas cautelares, que se supone que han sido revocadas, existen las medidas de protección en materia penal. Sí, pero esas medidas de protección es distinta. No es al respecto de si deben estar dentro del tema, si no es prohibiciones, si no me falla la memoria, tendremos que revisar, pero estoy casi seguro de las prohibiciones. Sí, para que lo tengas claro, perdón, o sea, para que lo tengas claro, Diego, la medida cautelar en el ámbito constitucional, estamos hablando, decía una prohibición de desalojo.
¿no es cierto? Mientras la acción de protección, la primera acción de protección estaba tramitándose, esa medida cautelar estaba vigente. Cuando se emite la sentencia, la sala de la Corte Provincial no se pronuncia al respecto, se pide la aclaración y la ampliación, y la Corte, en la aclaración y la ampliación, resuelve lo siguiente, dice: en cuanto a la permanencia de las medidas cautelares, es necesario recordar que las medidas cautelares son preventivas y provisionales. Su vigencia se mantiene hasta que se dicte sentencia, y habiéndose emitido la resolución por parte de este tribunal de alzada, resuelto el fondo del problema jurídico planteado, ya no existe amenaza grave de violar un derecho, así como tampoco la inminencia de violación a derechos. Por tanto, aquellas no pueden subsistir y en este sentido han sido revocadas de pleno derecho. Eso es lo que dice la sala. Entonces, la medida cautelar de desalojo ya no está vigente, que es, digamos, una de las aclaraciones que yo le hacía a la crónica. Ya no están vigentes. Aún a pesar de aquello, digamos, nosotros no hemos intervenido, no hemos querido hacer. Entiendo que hubieron notas periodísticas que denunciaron el posible desalojo. No, no es así, eso no ha sucedido. No ha sucedido hasta este momento. El ingreso de maquinarias a demoler ciertos campamentos, eso se produjo en el año 2019. Hay varias veces a lo largo del año. En algunos momentos. No. Primero yo les pregunto, ¿había en ese momento las medidas cautelares? No, pero puede que no hayan habido las medidas cautelares. Pero es una propiedad privada. Pero voy a responder tu pregunta. Puede que no hayan habido las medidas cautelares. Es una propiedad privada, es el otro argumento, pero también ustedes sostienen que esas propiedades privadas estaban en arrendamiento, por lo tanto los arrendatarios... Ya no. 2018 ya no. Son tiempos completamente distintos. Claro, en el 2018, sí, y para que se entienda también un tema de trata, digamos en el supuesto no consentido que hubiera el tipo penal del artículo 91, numeral 3, que es por el cual se está imputando. Hay que entender que este es un delito permanente. Por eso digo, lastimosamente, a veces no se entiende el ámbito jurídico. ¿Qué quiere decir permanente? Que sigue en el tiempo, es como un plagio, un secuestro. Entonces, cuando entran en libertad, ya no se sigue perpetrando ese delito. En el 2018... ¿Pero quién cataloga que ya están en libertad? Cuando tú puedes denunciar, eso hay sentencias en Francia, el ámbito jurídico, la doctrina... Todo el ámbito pero jurídico existen los parámetros para determinar qué es esclavitud moderna bajo ciertas variables, claro, que hacen que no estés precisamente llevando una no, estamos claros, por eso yo topé la hacienda verde, pero ¿qué tiene que haber? Pues como elemento la coerción, y eso no se ha demostrado, la coerción en ninguno de los expedientes, en ninguno de los procesos. Se ha dicho cuáles son las teorías. Vivían en una casa indigna, no tenían luz, no tenían servicios básicos, etcétera. Que son realidades, ¿no? No son nuestras verdades, sino que son una realidad. Sí. Y nosotros hemos dicho, pero nosotros teníamos contratos de arrendamiento, esos contratos estaban establecidos quiénes eran los responsables, y se ponía además prohibiciones, y se ponía además ahí que se debían respetar los derechos laborales. Si usted arrienda su casa, Diego, el día de mañana, ¿no es cierto? Y si esa persona le tiene a una persona del servicio doméstico, ¿usted es el culpable? No. ¿Qué pasa si tú arriendas una casa sin agua potable, sin luz eléctrica, sin absolutamente nada? ¿Cuáles son los servicios públicos? ¿Qué es un servicio público? Público. ¿Quién provee ese servicio público? Estamos hablando de la ruralidad, ¿sí? El agua potable. ¿Cuál es el porcentaje que tienen en Santo Domingo? Es poquísimo. Pero se está justificando que por ser rural no tenga uno acceso digno a derechos. No. Lo que yo estoy diciendo es que hay contratos de arrendamiento, y esos contratos de arrendamiento hacen que el arrendatario sea el responsable. Hay un artículo 8 del Código del Trabajo. Pero esos contratos de arrendamiento los firmaron personas analfabetas que no saben leer. Puede firmar cualquier que no persona. Tenían, se firmaron ante notario. Sabían que estaban firmados. No, eso es lo que dicen ellos. Pero si se va usted ante un notario público... Ni siquiera estaban inscritos en el registro civil, gran mayoría de los que trabajaban en esas haciendas. Puede ser. ¿Cómo se puede exigirles a ellos? Pero es que yo le hablo jurídicamente. ¿Tiene efectos jurídicos o no tiene efectos jurídicos un contrato? Sí. Jurídicamente hay cierta terminología y ciertos conocimientos que los periodistas no conocemos a profundidad. Por eso ha habido los errores. De la misma manera el periodismo tiene un montón de parámetros y variables que ustedes no conocen, y de esa manera nosotros vamos a preguntar. Con gusto. Por esa razón le preguntamos, ¿le parece que sea legítimo, no vamos a decir legal, que se haga firmar contratos a personas que no saben leer ni escribir?
que se les haga, perdón, que se les haga colocar su huella digital sabiendo que son analfabetos para que suscriban un contrato que no entendieron. Mira, porque eso existen pruebas, de hecho, tenemos nosotros periodísticamente muchas pruebas al respecto. Nosotros estamos en un estado que no importa si hay una opinión al respecto, sino lo jurídico es lo que vale. Al final del día, ¿no es cierto? Legalmente, ¿tiene eficacia jurídica ese contrato? Sí, y lo ha dicho dentro del expediente un ex profesor de la Universidad San Francisco, catedrático y académico que está en el expediente. Sí, muy respetable además en el medio. ¿Quién es él, perdón? El doctor Corral. Sí, el doctor Corral. Fabián Corral. Sí, Fabián Corral. Y él ha dicho que hay una eficacia, ¿sí?, al respecto del contrato. ¿Okay? Ahora bien, si usted no hay prohibición, ¿sí?, no hay prohibición legal, y me remito a lo legal porque eso es lo que se está discutiendo, ya, no hay prohibición legal que una persona que no sepa leer ni escribir, ¿sí?, suscriba un contrato. Tan es así que se da ante un notario público. ¿Y qué es el notario público? Un fedatario, da fe, ¿no es cierto? Y ese momento se le lee y se estampa. Es más, se puede hacer testamentos, se puede hacer cualquier tipo de acto jurídico si tú no conoces o no sabes leer. Entonces, no tiene ninguna prohibición, ¿sí?, legal. Y por lo tanto se podía hacer, y por lo tanto esos contratos tienen eficacia jurídica. Pero no es para usted, o quisiera la opinión de ustedes, un arrendatario arrienda un predio, una oficina, ¿verdad? Y uno dispone de ese predio, porque para eso lo arrienda. Pero en el caso de ustedes tenían una cláusula en la que obligaban a que todo lo que ellos produzcan en esas tierras sean vendidos única y exclusivamente a la empresa Furukawa. No en todos los casos, no en todos los casos. Precisamente hoy traje uno de los contratos en donde no se estipula aquella exclusividad. Finalmente yo también veía la entrevista que le hicieron al doctor Almeida. Él decía que inclusive pudo haber estado esa exclusividad, pero finalmente no se cumplió. La gente vendía, digamos, a otros proveedores, a otros compradores, mejor dicho, vendía la vaca. Y digamos, eso estaba dentro de lo previsto, creo yo. Y así funcionaba. O sea, no había, finalmente la exclusividad no había, y no en todos los contratos. En este, por ejemplo, que les traje aquí, pueden ustedes revisar, en este contrato no se establece. Pero en nuestros testimonios que hemos recopilado, que si bien pues no son documentos jurídicos, pero son pruebas. Pero digamos, para nosotros los testimonios son muy valiosos para un trabajo periodístico. Sí, claro. Ellos decían que justamente estaban condicionados a que toda la producción sea para la empresa, y que incluso llegaban los camiones de la empresa a retirar la producción. Sí, pero eso es un tema netamente contractual. Eso no quiere decir que hay esclavitud. Imagínense lo que sería si tienes una cláusula de exclusividad que ya se deforme la figura jurídica de la exclusividad. Eso es un tema netamente contractual que se puede poner, y le puedo poner el día de mañana, si le contrata Plan B, a usted le puede poner una cláusula de exclusividad. Eso no quiere decir que haya obviamente un tema de esclavitud o servidumbre de gleba. Que es muy distinto un contrato laboral a un contrato de arrendamiento. Ahora, igual se puede poner, porque la naturaleza civil del contrato sí es entre privados. ¿Sí? Entonces, lo que no prohíbe la ley se puede realizar. Entonces ustedes descartan que el contrato de arrendamiento haya sido una simulación laboral. Sí, claro. ¿Y por qué? El artículo 8 del Código de Trabajo, yo le digo, lastimosamente me tengo que guiar por el tema normativo, porque eso es lo que nos guía. Tiene que haber subordinación, ¿ya? Y si tú no contratas, si tú no dispones dentro de un lugar, entonces no puede haber esa dependencia, no puede haber esa subordinación. Y por lo tanto no hay una relación laboral. Relación laboral que además debería ser, ¿sí?, por un juez declarada. Yo quisiera aprovechar a propósito de esta discusión, digamos, la oportunidad de hacerles a ustedes notar una cosa. Los contratos de arrendamiento se terminaron en octubre del 2018. A partir de octubre del 2018 es que se genera, digamos, la protesta social de los ex trabajadores de los arrendatarios. Es que va la Defensoría del Pueblo, van los ministerios, viene la multa, viene la clausura. Pero la terminación de los contratos de arrendamiento finalmente lo que buscaba es cambiar
la forma de la producción, cambiar el modelo de producción, de cómo se estaba llevando. ¿Qué es el modelo que se está llevando actualmente? Actualmente la compañía es una compañía que tiene 350 trabajadores. Lastimosamente hemos debido reducir los trabajadores justamente por la invasión de las tierras que les comentaba hace un momento. En el año 2020, cuando estábamos en posesión, teníamos más de 500 trabajadores, es decir, la compañía era capaz de generar 500 empleos dignos. Ahora estamos en 350, pero todos nuestros trabajadores, actualmente todos nuestros trabajadores tienen contrato de trabajo. Todos nuestros trabajadores están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Todos ganan más del mínimo legal que establece la tabla sectorial del Ministerio del Trabajo. Nosotros tenemos un médico ocupacional, tenemos un técnico en seguridad y salud ocupacional, tenemos una trabajadora social, les dotamos de implementos de seguridad, nosotros tenemos un dispensario médico, les damos capacitaciones, es decir, la compañía es una compañía que cumple con la ley. Además nosotros pagamos impuestos, por supuesto, declaramos impuestos, aportamos al país, digamos, con las exportaciones. Es decir, yo pienso que la oportunidad de decir esto es sumamente importante. Y además no solamente, digamos, por la compañía en sí, sino por el Abacá. Ustedes deben conocer que el Abacá ha sido calificada por la FAO como la fibra del futuro. La fibra del futuro porque es una fibra altamente resistente. En Europa están utilizando para hacer tableros de autos para reemplazar la fibra de vidrio. Tiene una alta especificidad. En Japón se utiliza para hacer el papel moneda. Es biodegradable. Se está investigando para reemplazar las redes de camarón, los cabos de los buques. Es decir, es un producto, es una fibra textil fantástica. Es una fibra textil fantástica además, digamos, por las bondades propias del Ecuador, porque la fibra textil, y perdón, solo déjeme terminar la idea, viene de la familia de las musáceas, que es de la misma familia del plátano. Entonces, así como el plátano ecuatoriano es el de mejor calidad en el mundo, el abacá ecuatoriano es el de mejor calidad del mundo. Entonces, eso debería ser una bandera, digamos, de exportación del país. Debería el mundo conocernos por la gran calidad que nosotros tenemos del abacá ecuatoriano. Solo un detalle más en este punto. Si ustedes no reconocen que existía una relación laboral con estas personas que estaban bajo contratos de arrendamiento, ¿por qué después ustedes entraron a negociar ciertas compensaciones con ellos? ¿No? Y lo vimos en la notaría de Santo Domingo, ahí estuvieron incluso participando funcionarios del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué si desconocen lo uno entraron al otro? Bueno, digamos, han habido diferentes momentos. Ustedes saben, por ejemplo, que digamos, a inicios del 2019 el mismo gobierno instaló unas mesas de negociación en donde se buscaba tratar de solucionar de alguna manera el conflicto social, llamémoslo así, que se estaba dando en ese momento. A esa época, ustedes recordarán, a la empresa se le impuso digamos, como líder de la negociación a Walter Sánchez. No es que la empresa ha buscado conversar con él, ni ha transado con él como de alguna manera se está haciendo querer ver. Fue Walter, fue el gobierno y fueron, digamos, los organismos que estaban respaldando a los ex trabajadores de los arrendatarios. Fueron ellos los que nos pusieron, digamos, como líder a Walter Sánchez. Nosotros nos sentamos a conversar con él. Finalmente él tuvo una ruptura, digamos, con el colectivo que inicialmente le estaba impulsando, y nosotros llegamos a un acuerdo, digamos, para poder resolver el problema, porque finalmente, digamos, estos eran trabajadores de los arrendatarios que se encontraban en una condición en la que nosotros consideramos que era prudente, digamos, darles una mano en ese momento, y ese es el contrato de comodato que de alguna manera ustedes conocen que se está ejecutando. Pero el contrato de comodato, que ya vamos a entrar en eso también porque es importante, es una cosa. Aparte también hubo firmas de actas de compensación, a eso nos estamos refiriendo. Y estas actas de compensación lo que pretendían, y estuvimos atestiguando las firmas de hecho de esos contratos, de esos convenios o actas, en los que estaba como testigo una miembro en ese momento del Ministerio de Trabajo, y esto ocurrió con la Cámara de Comercio de Santo Domingo de los Áchilas, en los cuales se les prohibía, o mejor dicho, se les restaba o minimizaba los derechos a los ex trabajadores de reclamar posteriormente cualquier cosa a nivel legal, luego de firmar eso, que entre comillas les dejaba tranquilos con un poco de dinero. Digo, los derechos laborales son irrenunciables. Perdón, solo para terminar la pregunta. Sí. Esas actas se escribieron,
se suscribieron. De hecho, yo fui testigo de cómo hacían pasar uno por uno a los ex trabajadores a esas oficinas para firmar, ofreciéndoles al ojo 3.400, 2.000, 1.000 dólares para dejar de protestar. Lo vimos, lo tenemos grabado, lo atestiguamos, lo fotografiamos, etc. ¿Por qué se hizo esto? Aparte del comodato, para luego entrar en el tema del comodato. Correcto. Como les digo, han habido distintos momentos. Cuando el conflicto se dio, los trabajadores, los ex trabajadores de los ex arrendatarios, digamos, levantaron la voz, correcto. Y ¿qué es lo que hizo la compañía? Acogerles directamente como trabajadores. Ahí fue cuando les dimos contratos de trabajo. Muchos de ellos están trabajando con nosotros y actualmente esa relación laboral, digamos, surte, digamos, todos los plenos efectos. La compañía cumple con la ley y en algunos de los casos, digamos, lo que se hizo fue darles préstamos, fue darles, digamos, ayudarles con dinero para que pudieran arrendar. ¿Se les dio préstamos a los trabajadores? Arrendar viviendas, sí, se les dio préstamos que obviamente fueron pagados. Eso sucede en cualquier compañía. Pero más allá de ello, lo que les digo es, la actualidad de la compañía es una cosa completamente distinta. Sí, finalmente a lo que ustedes van, digamos, que es la historia, que son los contratos de arrendamiento y eso se está discutiendo en las cortes. Y yo creo que son las cortes las que tienen que decir finalmente si es que se hizo bien, si es que se hizo mal, si es que el contrato de arrendamiento, digamos, porque el argumento finalmente es el contrato de arrendamiento no era válido. Eso tiene que determinarlo un juez. El contrato de arrendamiento es una simulación. Eso tiene que determinarlo un juez laboral. Se pretendió evitar, digamos, el cumplimiento de derechos laborales. Eso tiene que determinar una autoridad. Yo quisiera que eso, digamos, le dejemos, como decía Pedro, que sean los jueces los que determinen. Ya los jueces se han pronunciado en determinado momento. Seguimos peleando en las cortes, la Corte Constitucional tendrá que decir lo que tenga que decir, pero en este momento la realidad es completamente otra. Sí, pero no vamos a entrar en lo que pasa en este momento porque obviamente es consecuencia sí o sí de lo que ha ocurrido antes, sea lo que sea que esté ocurriendo. No necesariamente porque la terminación de los contratos de arrendamiento es motivado por la propia compañía. No es una decisión de los arrendatarios. No se circunscribe a los contratos de arrendamiento y eso lo sabemos. Digamos, es el origen, si es que se quiere ver de alguna manera. No precisamente, porque también caería en una interpretación. Pero a lo que quería referirme es al argumento anterior sobre la exportación de abacá, porque todos estamos gustosos de que el país tenga, digamos, que mejoren sus exportaciones, que tenga una imagen a nivel internacional que sea muy alta y que tenga mucha calidad. Sin embargo, nos cuestionamos muchísimo que se pueda propiciar que alguien exporte y que tenga estos antecedentes no resueltos. Es decir, que se quiera curar en sano más de 50 años en los cuales ha habido irregularidades incuestionables, más allá de cómo lo determine un tribunal. Las irregularidades son evidentes y no son cuestionables durante más de 50 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que se puede vender de una empresa que tiene todos estos antecedentes en la mayor parte de su vida y que solamente en los últimos meses ha intentado corregir estos comportamientos? Finalmente es una empresa que ha generado trabajo, Diego. No, digamos, el argumento que se sostiene por los detractores de la compañía, digamos, puede tener sus fundamentos, pero es una compañía que genera trabajo. Ustedes en la provincia de Santo Domingo, digamos, en términos generales, cuando hablan de la compañía, le identifican a la compañía como una empresa que genera riqueza, que genera plazas de trabajo, que genera dinamismo en la economía, que transa con proveedores, que tiene negocios con proveedores, que le da movimiento a la actividad económica. Herrera, pero entre nosotros, siendo muy honestos, ¿es eso suficiente para determinar que existe una buena imagen de la industria exportadora del país? Digo, yo le aseguro que Furukawa es la empresa más regular en el ámbito de la abacá, de las más regulares. Nosotros tenemos contratos de trabajo, nosotros pagamos impuestos, hacemos declaraciones, nosotros facturamos, digamos, en el ámbito de la abacá y en otros ámbitos, en cualquier otro sectores, la gente realmente no tiene contratos de trabajo, no paga impuestos, no factura, pero en cambio la Furukawa es seguramente, yo me atrevo a decir, la compañía que opera regularmente, más formalmente en la provincia de Santo Domingo. Si es que Furukawa es la que más formalmente trabaja
entonces evidentemente es alarmante porque el resto trabajarían en condiciones sumamente precarias. Pero es que si bien no podemos garantizar, no podemos certificar o no podemos dar por sentado que existe esclavitud, servidumbre de la gleba o esclavitud moderna, ya la Corte le ha dicho que no. Lo que sí podemos determinar, y eso no necesita pruebas, es la precariedad de las condiciones laborales, porque nadie puede trabajar por más que exista ruralidad o condición de ruralidad sin servicios básicos, viviendo dentro del campo, naciendo, creciendo y muriendo dentro del campo sin ningún tipo de acceso a nada. O implementos seguros. Sí, estamos de acuerdo con ustedes, estamos completamente de acuerdo de ustedes. Lo que yo digo es de quiénes eran los responsables. Allá voy. No estoy diciendo que evidentemente estas personas que lastimosamente vivieron lo que vivieron por los arrendatarios. Sí. Es que los arrendatarios son las mismas personas. Son mismos jornaleros. De separar entre arrendatarios y abacaleros. Hay pericias contables financieras. ¿No es perverso hacer esa distinción entre arrendatarios y abacaleros? No, pero lo que pasa es que pero las personas lo que voy están es que ahí no lo están viendo desde el punto de vista legal. Perdón, doctor. Sí. Solo hay una cuestión. Cuando ustedes defienden la distancia o la diferencia entre arrendatarios y abacaleros contratados por esos arrendatarios, ustedes están desconociendo que esos arrendatarios también estuvieron en el un lado y en el otro en cualquier momento. Son los mismos. Pero hay un tema real, son temas familiares. Un hecho fáctico. Hay gente, mire, han dado entrevistas gentes y han caído en perjurio. Sí, en la acción de protección, la segunda acción de protección, 3 personas que se mostró que no trabajaban ni siquiera en las haciendas Furukawas. Ya, lastimosamente, como es un tema mediático y claro, dicen las pobres víctimas, entonces no se le mandó en flagrancia a esas 3 personas. Solo déjenme aclarar eso. Una cosa es lo que dicen, ¿no es cierto? Pero otra cosa es lo que documentadamente y técnicamente se demuestra. En las pericias contables financieras que hay en los 2 procesos, tanto en la decisión de protección como en el ámbito penal, se muestra que hay cantidades ingentes de pago a los arrendatarios. Eso demuestra que no hay simulación, pues. Sí, porque hay ingentes de pago, ¿cómo? Que se pagaba por el ABACA, por las facturas. Y eso demuestran los peritos contables financieros dentro de los procesos. O sea, debieron haber salido de la pobreza hace mucho tiempo, según ese argumento. Vea, a ver, usted es un tema de derechos sociales que son progresivos. No es que se puede decir que esta gente tampoco van a tener BMWs, Mercedes, pero sí tienen vehículos y se está demostrando dentro del proceso, tienen casas, etcétera. Por eso, entonces no hay simulación, pues digo, me está dando la razón. No estoy dándole la razón, claro, porque no es mi labor esa. Pero si existe un peritaje contable, también existe un peritaje antropológico. Sí. Podemos desconocer ese peritaje antropológico que determina las relaciones de poder, las relaciones de... Yo quisiera hacer un par de precisiones porque, digamos, yo estuve presente en el momento en el que se dio ese peritaje antropológico, digamos, con todo el respeto a la doctora que hizo el peritaje, pero no sé si ustedes revisaron la parte de las contrainterrogaciones. Ese peritaje se hizo en el marco de la acción de protección de las 123 accionantes, ¿no es cierto? Cuando se le preguntó a la perito antropóloga que a cuántos de los 123 accionantes había entrevistado, dijo que no recuerdo el número, pero era entre 40 y 45. Es decir, ni siquiera entrevistó al 50% de las personas. Cuando se le preguntó cómo se le había entrevistado, dijo que había entrevistado por teléfono a la mayoría de ellos. Cuando se le preguntó cómo había verificado la identidad de las personas, porque evidentemente por teléfono uno no puede verificar la identidad de absolutamente nadie, dijo que ella prefería confiar, digamos, en que hablaba con las personas que ellas decían que estaba hablando. Cuando se le preguntó, por ejemplo, que si no podían mentir, porque inclusive fue una repregunta, si no me equivoco, de uno de los ministerios, le preguntó, pero estas personas, digamos, por teléfono, ¿podrían mentir? Ella dijo que sí, que podían mentir. Entonces, ese es, digamos, el informe antropológico del que estamos hablando. Finalmente, el juez hizo la valoración que tuvo que hacer la valoración, pero a mí sí me deja, digamos, inquietudes todas estas dudas que le estoy planteando. Más allá de, obviamente, de que la antropología y de que del profesionalismo, obviamente, son... El peritaje consta del proceso, ¿verdad? Sí, correcto. Como había dicho el doctor, pero hay un tema de técnicas. Es jurídico, consta, es legal, ¿no es cierto? Por lo tanto, vale. Pero por otro lado, nosotros tenemos
no sé, decenas, montón de centenas de testimonios entrevistas, que testimonios hemos visto personalmente a las personas. que podrían ser también Y todos tomados en coinciden. cuenta. Todos, absolutamente Coinciden. todos. Por Diego, eso le digo, le- hay que, perdón, Sí, hay sí, que no. limitar, a ver, porque si dicen efectivamente que hay una violación a donde vivían, que no tenían los servicios públicos, Furukawa nunca ha dicho que no, ¿ya? Ahora, lo que estamos determinando es cómo se ha pintado como el monstruo a Furukawa, en donde hay esclavitud y servidumbre de greva. Para ese tipo de cosas también pueden ser las acciones constitucionales, pero eso no quiere decir que hay servidumbre o esclavitud, Diego. Ese es Todavía nuestro no. criterio. No, yo creo que no, porque hay la explotación laboral, la OIT ha demostrado cuáles son los elementos de la explotación laboral. Tiene que haber amenaza, te pueden quitar los pasaportes, y Vamos a como ver, amenaza de las entonces vamos a denuncias, tomar en etcétera, cuenta un ¿no es caso. cierto? Pero En febrero del año pasado, Ujú. en febrero del año pasado, hubo un intento de atropellamiento en contra de Manuel Torres. ¿Usted sabe lo que pasó ahí? Un ratito, Ujú. yo lo voy a contar primero. Ahí está bien. Hubo un intento de atropellamiento en un auto en el que estaba Byron Flores y estaba, si no me equivoco, Iván Segarra. A bordo del auto, en el que también estaba un guardia de seguridad de la empresa y alguna otra persona más. Este intento de atropellamiento fue en contra de Manuel Torres y de sus hijos pequeños, al borde del camino del campamento donde él estaba en la línea 33. Yo solo 2 puntos que quise. Tengo los videos, tengo las fotografías, llegó la policía. Esto es uno de los episodios. Ujú. Hay varios episodios de esta naturaleza. Intentos de amedrentamiento, amenazas, que todos constan en los testimonios que nosotros tenemos registrados. No son testimonios además de una o dos personas, son testimonios de decenas de personas y algunas de ellas ancianas ya. Yo sumo a ese caso, por ejemplo, cuando la empresa ha ido a retirar las maquinarias de los campamentos, incluso de estos campamentos que ustedes dicen que han estado arrendados, ¿no? Quitar la maquinaria, la máquina desfibradora, implica dejarles sin trabajo. ¿No es una forma de amedrentamiento No, también? eso no es amedrentamiento. La amenaza es el anuncio de un mal tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Eso es el término jurídico. Pero más allá de eso, nosotros en una acción de protección hemos tenido que pedir resguardo para hacer las inspecciones judiciales. ¿Usted cree que a personas con machetes, 100, 200 personas, una persona les va a intimidar, Diego? Para mí eso realmente sale Pero, ¿dónde están las todo. personas con machetes? Perdón, ahí, pues adentro. O sea, pero se levantaron, les Sí, amenazaron. Tan es así que no les permitieron salir en la primera acción de protección, y por eso en la segunda el juez suspendió la audiencia y pidió más refuerzos policiales, porque estuvieron detenidos varias personas de los ministerios, y los ministerios en la segunda acción de protección, que yo no estuve en la primera y no tengo el hecho concreto que usted me dice, pero sí puedo hablar en el que estuve. Justamente la Defensoría del Pueblo me decía: yo le aseguro su seguridad, doctor. Y ahí dijeron los señores de la inspectoría y de los ministerios: no, señores, la anterior vez ni siquiera nos dejaban salir, nos insultaron, estuvieron con machetes, nos botaron piedras. ¿Sí? Yo creo que hay que entender el contexto y conocer también todas las redes, porque una ¿Cuántas cosa... veces ha estado, doctor, usted en las haciendas de Furukawa? 5 veces. Yo pienso que más allá de eso, Diego, esto que usted señala como unos intentos de la compañía de hostigamiento, no son reales. Al menos en mi administración eso no ha sucedido. El evento específico que usted habla de Byron Flores, ahorita si quiere podemos hablar de Byron Flores porque es también un tema que creo que es importante aclarar. Pero digamos, más allá de que nosotros hemos hecho las denuncias en los casos en los que nosotros hemos recibido agresiones, machetazos a carros, roturas de parabrisas, que tenemos las denuncias están hechas y además digamos están documentadas también. Digamos, nosotros tenemos muy buena relación con nuestros trabajadores. Usted habla de Manuel Torres, y pregúntele a Manuel Torres si yo no he estado en la casa de él, si no hemos almorzado juntos, si no nos invitó a comer a mí y a unos representantes de los accionistas. No me acuerdo, hace un año y medio. Yo tengo muy buena relación con él, con Manuel Torres y con su esposa, con Graciela. Tengo una Beatriz. excelente relación. No ha habido, perdón, Beatriz se llama. le dicen Bacha. Sí, Sí, le dicen Bacha, pero se llama Graciela en realidad. O sea, no sé si será Beatriz Graciela, pero
se les ubica, digamos, muchas veces por los sobrenombres, le dicen Bacha, pero también llama Graciela. La conozco muy bien, tenemos una excelente relación. Pregúnteles a ellos si es que no he estado yo en la casa de ellos, tengo fotos inclusive de aquello. Tenemos una excelente relación, o sea, los hostigamientos de los que hablan no han sido por parte de la compañía, no han sido por parte mía en ningún momento. Bueno, al contrario, más bien deberíamos... Les dicen eso. Yo tengo grabaciones de Manuel contando exactamente lo que pasó y quién estaba en ese auto. Tal vez no Adrián Herrera, pero sí Byron Flores, sí Iván Segarra. No sé quién habrá estado en ese vehículo, pero estoy seguro de que no fue un intento de atropellamiento, porque esa no es la forma de proceder de la compañía. No es la forma de proceder de la compañía. Voy a recordar otra cosa, porque el doctor Herrera acaba de decir que no es la práctica de hostigamiento de parte de la empresa en ningún momento. Así es. Durante la visita de la comisión de la asamblea del periodo anterior, en la que estuvimos juntos y coincidimos en ese momento, usted y yo, cuando yo estaba grabando con celular la conversación entre el presidente Chalem y el presidente de la comisión, Olivo, me dijo que qué estoy grabando y me desafió gestualmente a mí con mi celular grabando. Usted. Eso no es hostigamiento, incluso a la prensa. Más bien es hostigamiento al revés, Claro. pues digo. ¿Por qué? Porque hay un tema de intimidad, pues. O sea, yo no puedo, si yo no Perdón, quiero... es una visita de la autoridad pública. Pero usted no me Claro. puede No, grabar. eso no es violación de intimidad, doctor. Jurídicamente, si yo no permito que me graben y no doy la autorización, usted no me puede grabar. Ahí estamos Pero equivocadísimos. no le estaba grabando No, a él, eso estaba es un grabando a tema las Estamos autoridades. equivocadísimos. Estamos haciendo Yo- una cobertura de prensa. Había como 10 medios más con nosotros. Si yo el día de mañana no quiero que se haga... Otra Perdón, cosa es que déjeme no sea terminar. penal de acuerdo al 471 del Código Déjeme Orgánico terminar Penal. esto. Déjeme terminar Sí. esto. Sí. Si hacemos una visita con autoridades de la Asamblea Nacional, de la Defensoría del Pueblo y medios de comunicación, Ujú. A la visita A la- a cubrir. vamos a hacer una cobertura Se periodística graba. y tenemos Pero no si yo solamente que deseo tenemos el que derecho, no- perdón, no solamente que tenemos el derecho, sino la obligación de registrarlo. No, Diego, no es así las Eso cosas. es lo que ocurrió No es así ese las día cosas. y eso es lo que me dijo el doctor Herrera. El primero, si yo no permito, si yo en este momento digo, se apaga la cámara, ¿no es cierto? O no, para que no se me grabe y a las otras personas se graben, entonces ustedes no pueden Pero estamos divulgar, no pueden grabar. confundiendo los Ya. conceptos. Así No, no, como no, usted, estoy como usted no diciendo. entiende, como nosotros no entendemos muchos temas jurídicos, parece que usted no entiende muchos temas en el periodismo. Es que el tema Si es jurídico que usted pide que se abarca y apague la regula. cámara, se apaga la cámara. Sí, Pero si claro. estamos en una cobertura como la visita de la Asamblea Nacional en un proceso iniciado en contra de una empresa, Pero jurídicamente, tenemos que si cubrirlo y registrarlo. si yo no permito, Diego, el día de mañana estamos en la asamblea, sí, y yo le digo, no, por favor, no me puede grabar, usted no puede grabarme. bueno, en todo caso no le estaba grabando el doctor Herrera. por el tema de imagen, En todo por el caso no le tema estaba de grabando el doctor intimidad. Herrera, estaba grabando el diálogo entre el presidente Chalem y el presidente Olivo. Y Esas dos también autoridades. esa conversación, no, el presidente Chalem. Ah, no. Era presidente de esa época. Sí, Pero de la- usted habla, Diego, de un caso específico. Pero es un acto público. Finalmente la visita No, se hizo, está en una finalmente la tipificación. conversación se dio, finalmente usted grabó lo que quiso grabar, otras personas también grabaron, es decir, no creo que haya que juzgar por un evento específico. Además, yo no creo que haya sido descortés con usted, no creo que haya sido el caso. Yo recuerdo que en esa época, en ese evento específico, además estamos hablando de propiedad privada. Finalmente la policía no ingresó porque dijo no hay... Era un espacio no hay- arrendado. No, en ese momento no estaba arrendado, Diego. Es que yo pienso que hay una confusión importante que ustedes tienen. Los contratos de arrendamiento se terminaron en octubre del 2018. Ok. Todo lo que sucedió después ya no habían contratos de arrendamiento, ya no habían arrendatarios, ya no había absolutamente Pero nada fue de eso. por la que empezó ya a haber movimientos y investigaciones y visitas. Sí, de parte del pero me está Estado. diciendo que estaba arrendado. No estaba arrendado. Y finalmente, digamos, la visita se dio en las condiciones en las que se dio. A propósito de la Asamblea Nacional, yo creo que es importante, por ejemplo, decir que en términos generales la equidad, digamos, que se ha tenido con la compañía ha sido de alguna manera cuestionable. La Comisión de Derechos Colectivos, por ejemplo, ha sesionado varias veces, ha recibido a todas las autoridades, han hablado del caso Furukawa ampliamente en diferentes sesiones, y solo por la insistencia de la compañía en varias ocasiones se nos recibió finalmente en una sola ocasión. En donde me recibió solamente un asambleísta, el asambleísta Cabascango, porque al resto no le interesó escuchar lo que yo tenía que decir.
otra asambleísta estuvo por medio telemático, digamos con la cámara apagada, hizo una sola pregunta. Entonces la equidad en el espacio es importante, y esto digo ¿por qué? Porque el origen también de todo esto es un informe de la Defensoría del Pueblo. Este informe de la Defensoría del Pueblo se hizo dentro de un trámite defensorial que está reglado por la ley de la Defensoría del Pueblo, ¿correcto? En este trámite se ordena a que, por ejemplo, en el inicio del trámite defensorial se haga una notificación a la persona a la que le investigan, ¿no es cierto? Que es lo lógico, para que uno sepa, digamos, qué es lo que está sucediendo. Eso no sucedió. La compañía se enteró finalmente del informe de la Defensoría del Pueblo cuando el informe ya estaba listo. No se le notificó, no se le corrió traslado con las pruebas. Las pruebas eran básicamente testimonios. Preguntamos de quiénes eran estos testimonios, no se supo quiénes eran estas personas, no se supo de cuántas de estas personas eran, se dijo que era confidencial, es decir, no tuvimos acceso a ninguna de las pruebas con las que se emitió ese informe, no tuvimos ningún derecho a la defensa, no hubo ningún contraste con esas pruebas. Y cuando le preguntamos a la Defensoría del Pueblo que por qué no nos habían notificado que nosotros teníamos que defendernos, que hubiera sido bueno que nos notifiquen, que cumplan con el trámite defensorial, lo que nos respondió la Defensoría del Pueblo, y voy a citar textualmente: de lo señalado se colige que si bien la Defensoría del Pueblo aperturó un expediente defensorial, el mismo no es en contra de la empresa Furukawa, sino de las instituciones estatales por acción u omisión. Tal es así que posterior a la emisión del antes referido informe, se ha solicitado a las instituciones estatales informen a la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de las recomendaciones realizadas a cada una de ellas, razón por la cual la empresa Furukawa no fue notificada. La Defensoría del Pueblo acepta que no fuimos notificados, no tuvimos participación. Entonces, en un informe, en un trámite defensorial, en donde la contraparte no puede participar, en donde no puede contrastar las pruebas, en donde no puede aportar pruebas de descargo, es evidentemente afecta el derecho a la defensa, y ese ha sido lastimosamente, digamos, un poco la constante en este caso. Quería retomar el tema de Byron Flores, ¿no? Usted quería aclarar algo al respecto. Nosotros sabemos que después de ser viceministro de Agricultura, llegó a ser gerente de Furukawa, en un contexto en el que había muchos cuestionamientos a la empresa durante la administración del señor Flores también, ¿no? ¿Cuál es la versión en este caso? Qué bueno que me hace la pregunta. Yo, como sabía que ustedes iban a hablar al respecto, traje, digamos, unos documentos que a ustedes les va a servir mucho para poder aclarar este asunto. Y es que a Byron Flores, digamos, no estoy aquí para defenderle, habría que igual preguntarle a él, se le endilga la responsabilidad de no haber, digamos, impulsado o de haber entorpecido la expropiación de las tierras, ¿correcto? Ese es, digamos, términos más, términos menos, digamos, lo que se habla de él. Byron Flores era el subsecretario, el viceministro de Desarrollo Productivo Agropecuario. Y yo les he traído el orgánico funcional del Ministerio de Agricultura para que ustedes lo puedan ver. Sí, o sea, obviamente cuyas funciones son tema. Unas muy específicas. ¿A quién le correspondía el tema de la expropiación? Es al Viceministerio de Desarrollo Rural. Y aquí, en el 2.1.1 del orgánico funcional del Ministerio de Agricultura, dice cuáles son las atribuciones y responsabilidades del subsecretario de Tierras Rurales y Territorios Central, de quien depende del Viceministerio de Desarrollo Rural. Y en el literal K dice: motivar para declarar utilidad pública de interés social o expropiar tierras rurales de dominio privado que se encuentren inmersas en las causales establecidas en la ley. Es decir, con esta documentación queda absolutamente claro, y este es entiendo que este es el orgánico funcional que está vigente hasta este momento, emitido desde el 2018, efectivamente en la época en la que estamos hablando. Si quieren les puedo dejar esta documentación. No estaba en manos de Byron Flores, ya digo, no estoy aquí yo para defender, pero no estaba en su competencia, mucho menos podía él hacer o deshacer. En una reunión de altas autoridades, no es que nosotros decimos esa es digamos una referencia de un tercero, habría que preguntarle a él. Y tengo dos testimonios directos de esa reunión. Ya, está bien, habría que preguntarle a él si es que dijo eso, ¿por qué dijo eso? Habría que preguntarle a él, pero más allá de eso yo pienso que esto es lo más importante. Porque haya dicho o no haya dicho, supongamos que en el supuesto no consentido de que haya dicho, no estaba en su competencia. Claro, pero no sé cómo decirlo, pues ustedes saben cómo es una función pública. Si bien una autoridad está
tienen sus distintas funciones, están allí, son parte de un ministerio que estaba atendiendo este asunto y en esa época sucedió lo que sucedió. Lo que se ha dicho es que era responsabilidad de él, y yo con estos documentos le estoy demostrando que no era responsabilidad de él. Nosotros no hemos dicho que era responsabilidad. No digo que ustedes han dicho, manifestó. lo que se ha dicho. Lo que se ha dicho es que era responsabilidad de él y que él no lo hizo o que lo entorpeció. No estaba en su capacidad. Pero lo que y sí aquí es que el defendió a la estatuto empresa orgánico. dentro del ministerio. ¿Perdón? Él defendió a la empresa, estando él siendo funcionario del ministerio. Yo no creo que haya defendido a la empresa. O sea, Esos son los testimonios que nosotros Esos son los tenemos, testimonios. Ajá. digamos, Sí, hay que contrastar los testimonios. Claro, porque Está contrastado con el mismo señor Byron. Obviamente ¿Y qué lo dijo negó. él? Lo negó. Pero hay que entender también que muchas de las veces se puede decir cualquier cosa, ¿sí? Tienen que haber otro tipo de elementos, tal vez grabaciones, etcétera, para realmente decir efectivamente. Era una tal reunión hecho. reservada de A ver, altas autoridades. además digamos, vamos un poco más al fondo, Susana y Diego. Ustedes están hablando finalmente de la expropiación por parte del Ministerio de Agricultura, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de por qué el Ministerio de Agricultura no le ha expropiado las tierras a Furukawa. Eso debe seguir un proceso. Deben existir, hay unos requisitos para la expropiación que están en la ley de tierras rurales. Esos requisitos no se han cumplido. Para que haya la expropiación, además, por ejemplo, tiene que haber un presupuesto, tiene que estar en un plan, tiene que haber unos informes. Nada de eso ha existido porque no hay razón para. Es súper curioso porque en la acción de protección, lo que se pide en la acción de protección es que se le ordene al Ministerio de Agricultura que se nos expropie la tierra, lo cual para empezar es ilegal porque mediante una acción de garantías constitucionales uno no le puede obligar a una autoridad pública a hacer algo que es de su competencia y que es de su potestad. Desde allí ya estaba mal, pero no solo eso, sino que el juez Vera, digamos, ni siquiera le otorga la expropiación, que es lo que piden, en cuyo caso hay una incongruencia terrible y es un caso absolutamente ilegal. Asigna directamente las tierras. Entonces, finalmente lo de fondo, la expropiación de tierras, tampoco es relevante en este caso porque debe cumplirse un procedimiento, deben existir unos requisitos, deben haber unas condiciones específicas que no se han cumplido. Pero eso es lo que le Digamos, pide no. al Ministerio de Agricultura, que haga un informe, un análisis del uso social y económico de esas tierras, ¿verdad? Ambiental, perdón. Correcto. Pero eso es lo que no se ha hecho. Yo por eso decía, bueno, si no se ha hecho eso, entonces, ¿por qué? Y si no se ha hecho, no será porque no hay las condiciones, no será porque no se han cumplido los requisitos. O sea, revisemos cuáles son, digamos, las causales, Bueno, si es que no se ministerio- demuestran las causales, si El es que no se ha ministerio dijo cumplido. que no lo ha hecho porque no ha podido entrar a los predios, porque les han impedido el paso y Por porque favor, hay una ¿cuántas medida ¿cuántas ahí? veces han ingresado? Y Eso dijo el ministerio, la eso ya principal no- razón ya no. para la expropiación es no cumplir con la finalidad productiva de los predios. Es decir, una de las principales razones para la expropiación es que una tierra rural productiva no esté productiva, o el latifundio o cualquiera otra de estas cosas, digamos. Claro, esa es otra de las esa es razones. otra de las causales. Es otra de Ninguna las de estas causales se ha cumplido y, como digo, vuelvo y repito, cualquiera de estos informes no estaba en manos Entonces de el Byron Flores. Ministerio de Agricultura está mintiendo porque ellos dicen que no han podido acceder a los predios a hacer esta evaluación. Bueno, yo no sé yo no sé si estará mintiendo o no. Está en la crónica que Claro. ustedes me replicaron. Ahí Pero está el escrito todo lo Ministerio que de ellos dijeron. Agricultura, digamos, yo diría que tenemos una muy buena relación con ellos han entrado, ellos han visto. Yo lo que diría es que no hay condiciones para la expropiación y que es además parte de la réplica a la que Claro. nuevamente me remito, porque usted en la crónica dice que el juez ha ordenado la Sí, expropiación. eso está equivocado y acepto el error. Está efectivamente, equivocado, correcto, pero ya, él entonces a eso pidió al Más bien ministerio que haga este públicamente al análisis. ministerio ¿no le es cierto? hacemos una invitación para que Claro. acuda a las haciendas, porque siempre ha estado abierta las puertas para todas las instituciones, evidentemente. Entonces el ministerio no dijo la verdad en esa audiencia. No sabemos si dijo o no dijo, No, no sabemos quién digamos, dijo claro. y quién representa al ministerio, pero más allá de eso le hacemos una invitación pública para que acuda cuando desee, ¿sí? A través suyo, más bien le agradezco justamente por el espacio.